Reciban un cordial saludo, ¿cómo están? A continuación, el video que les vamos a presentar habla sobre los procesos de emancipación colectiva de la comunidad afrocolombiana. Nosotros conformamos el grupo 14 del curso Dilemas Éticos, conformado por Zaira Lorena Guali Borbón, Gina Paola Ramírez Pinto, Consuelo Jimena Saavedra Pérez y quienes habla Gabriel Alfonso Sarmiento Bravo. Para la presentación del video vamos a organizarlo en dos partes. Una parte que es el desarrollo y la otra que es el cierre. Dentro del desarrollo hablaremos sobre el proceso de emancipación y liberación, actores que intervinieron en el contexto y su impacto, el papel de la Iglesia y otras instituciones en el proceso de emancipación. Y dentro del cierre vamos a hacer una conclusión del proceso emancipatorio de esta comunidad y la propuesta de los mecanismos de conciliación. Bueno, antes de hablar del proceso de emancipación y liberación, voy a remontarme en la historia, ¿sí? Entonces, entre los siglos XVI y XIX, millones de africanos son arrancados violentamente de sus tierras y aldeas con destino a América y las islas del Océano Índico, donde ellos son obligados a trabajar en grandes plantaciones de azúcar, tabaco, algodón, cacao y en las minas de oro y plata. Estos productos son aprovechados posteriormente como materia prima para las industrias en evolución en Europa, debido al hecho que en América los colonizadores no consiguieron utilizar a los indígenas como fuerzas de trabajo en volumen y en condiciones deseadas. Entonces ellos recurren a los esclavos importados desde África. Los historiadores señalan que entre 150.000 y 200.000 esclavizados entraron por Cartagena y fueron distribuidos hacia Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú. De estos más o menos 80.000 quedaron en Colombia. Acerca del proceso de emancipación y liberación de los afrodescendientes hoy afrocolombianos, empieza en África, en donde se enfrentaban o huían de los colonizadores. Posteriormente, en la travesía de los viajes en barcos, se arrojaban al mar y se cortaban las venas. Cabe señalar que al llegar a América floreció el cimarronaje, un movimiento que recogía a todos los africanos y afrodescendientes que rechazaban la esclavización. Este movimiento en 1713 logró capitular con la corona española el Palenque de la Matuna, hoy San Basilio de Palenque, convirtiéndose en el primer territorio libre del nuevo continente. Los afrodescendientes participaban en todas las guerras de independencia, en cualquiera de los bandos en búsqueda de la libertad y dignidad. Pasada la gesta independentista, fueron traicionados por Bolívar, pues no promovió su liberación. Bueno, de tal modo se traicionó al pueblo de Haití, el cual generosamente entregó de sí para el pueblo afrodescendiente de Colombia hombres y recursos. El país optó por la liberación gradual de los esclavos. Creó los llamados fondos de manumisión para indemnizar a los amos. Por su parte, el Congreso consideró conveniente acortar el tiempo de las liberaciones oficiales que se hacían cada año, al disponer mediante ley del 22 de junio de 1850, liberar cada 3 meses los esclavos que fuera posible con los fondos. El 21 de mayo de 1851, el presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud. Se trata de un gesto formal, puesto que nuevas leyes y figuras de explotación como arrendamiento, el terraje, trabajos forzosos, impuestos y otros continuaron esclavizando al hombre y a la mujer afrocolombiana. En la abolición de la esclavitud se indemnizó al esclavizador y no al esclavizado. En 1852, el 1 de enero, culminó el largo proceso de manumisión republicana iniciada 40 años atrás, con la expedición de la Constitución de Cartagena de 1812. Los afrocolombianos lograron un reconocimiento en el artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional de 1991 y sobre todo en la Ley 70 de 1993, constituyéndose en la segunda oportunidad que se le reconoce al pueblo como un grupo. La Ley 70 de 1993
Ley de los Derechos de la Población Afrocolombiana establece la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Sistema Educativo Nacional. La Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, establece que la educación debe desarrollar en la población colombiana una clara conciencia, formación y compromiso sobre identidad cultural nacional y colombianidad y cultura de las etnias, poblaciones que integran la nación. En el decreto 804 de 1995, por el cual se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana indígena. En el decreto 2249 de 1995, por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana. En la actualidad, la máxima expresión del pueblo afrocolombiano son los consejos comunitarios, los cuales, gracias al decreto número 1745 del 12 de octubre de 1995, permitió que se reglamentara el capítulo tercero de la Ley 70, donde el pueblo afrocolombiano encuentra la mayor herramienta para organizarse y reivindicar la autonomía. Esta reglamentación marca un importante triunfo para las comunidades afrocolombianas, que hoy luchan por ser reconocidas como un pueblo con identidad y cultura propia. Esta realidad comunitaria se fortalece en la medida en que encaramos de frente la historia del pueblo afrocolombiano. El decreto 1122 de 1998 establece normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos de obligatorio cumplimiento en la educación preescolar y secundaria, y la Ley 725 de 2001, que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Bueno, hay que resaltar que los actores que intervinieron en el contexto y su impacto fueron los mismos afrocolombianos, ¿sí? Por medio de su empuje, de su constancia, sin desmeritar labores como la que hizo San Pedro Claver en Cartagena de Indias, en donde fue un hombre que trabajó para que no se siguiera esclavizando a la población afrocolombiana. Bueno, a continuación va a pasar mi compañera Gina, en donde explicará el papel de la Iglesia u otras instituciones en el proceso de emancipación. El papel de la Iglesia en el proceso de emancipación de los afrocolombianos. El Papa Nicolás V en 1455 estimuló a Enrique el Navegante para someter por la fuerza a los pueblos que eventualmente se opusieran a la predicación del Evangelio. Se habla que la Iglesia no trabajó por la abolición de la esclavitud porque ésta subsistió con ella sin que el sistema la irritase mucho. Si bien antes muchos obispos, papas y religiosos participaron de esto. Por otra parte, el 3 de diciembre de 1839, el Papa Gregorio XVI publicó la Carta Apostólica contra la esclavitud en África y en las Indias y contra la trata de negros, a la que designa como un comercio inhumano. Gregorio XVI encarece a los católicos, deseando alejar semejante vergüenza de todas las naciones cristianas, que se haga un esfuerzo para que sea la abolición de tales prácticas, como si los negros no fueran hombres sino animales, reduciéndolos a la esclavitud sin importar el modo, sin ninguna distinción y con desprecio de los derechos de la justicia y de la humanidad. Reprobamos, concluye el Papa. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia, que combatió tan intrépidas batallas para defender los derechos humanos del mundo indígena, de Hispanoamérica y de Brasil, no se pronunció de igual manera contra la esclavitud de los negros? Figuras como San Pedro Claver y el padre Alonso de Sandoval denunciaron la esclavitud con su palabra y más con su vida. El padre Alonso de Sandoval fue un sacerdote jesuita español que se dedicó a la evangelización de los esclavos africanos transportados de manera forzada a Cartagena de Indias. Él fue una de las fuentes más tempranas de información para los interesados en los estudios de los afrodescendientes en América. Además, constituye una importante contribución en el estudio de comercio de esclavos y el impacto de la religión en los procesos de la esclavización.
En la obra de Sandoval se describe detalladamente sus largos años de experiencia misional enfocada en restaurar la salvación de los esclavizados que salían de los puertos de África y llegaban a las Indias. Al igual que él, San Pedro Claver fue misionero y sacerdote jesuita español que pasó lo largo de su vida en aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto negrero de Cartagena de Indias, donde vivió la mayor parte de ella. Se apodó a sí mismo el esclavo de negros. Luego de nuestro análisis investigativo, la participación teórica que encontramos e identificamos referente a la emancipación junto con nuestro tema escogido, podemos concluir que a lo largo de los años la evolución referente a este concepto de esclavitud, de poder sobre el otro como objeto, indiscutiblemente ha cambiado, pero asimismo, en este tiempo, en los inicios de este tema, la Iglesia más llamada a la parte cristiana, junto con la jerarquía política, fueron los promotores de esta situación la cual fue injusta, precaria y de todas las formas vista. Una situación que diferencia por solo un color de piel millones de seres humanos hacia una cosa y un ser humano. Gracias a la emancipación existen hoy en día los consejos comunitarios, las etnias afrocolombianas, las fundaciones sin y con ánimo de lucro que defienden hoy en día los derechos y los deberes de las personas de color, dejando atrás el legado de la esclavitud y formando autonomía y aún cerrando heridas referentes a esto. Definitivamente somos seres sociales y basándonos directamente a la emancipación podemos concluir que esta liberación de poder, de autoridad, subordinación y dependencia que se vivía antes ya no existe. Hoy en día todos los seres humanos somos capaces de ver y aceptar que no solo existen diferencias, si solo entendiéramos que la diferencia se da solamente por temas climáticos, el color de piel y texturas físicas, sabríamos con certeza que no hay diferencia alguna. Para cerrar la identidad y cultura propia de las entidades afrocolombianas y etnias de nuestro país, luchan y siguen luchando por garantizar derechos básicos que algún día les fueron arrebatados, pero que con la emancipación damos certeza que hay que seguir en la lucha y no olvidar el pasado y seguir actuando en el presente para así seguir borrando las huellas del pasado.